este stock va a aumentar en un plazo de 3 meses. No te dejes llevar por el miedo del mercado. Mientras todos estás en pánico, hay aplicaciones que te van a ayudar a encontrar oportunidades en cuestión de segundos. Si alguna vez quisiste invertir tipo Warren Buffett con la filosofía Value Investing, ahora te voy a mostrar una aplicación que te va a ahorrar tiempo de estar buscando tantos stocks, tantas oportunidades de inversión, tantos ETF, tantos gráficos, tantos balances, y esta aplicación te va a ahorrar mucho tiempo, así que quédate para ver este video. Vos sabés que el secreto del Value Investing es encontrar aquellas acciones que están subvaloradas, pero ¿cómo vas a hacer esto sin perder tantas horas analizando cada una de las acciones que existen en el mercado de valores de Estados Unidos, que son miles y miles de acciones? Pues te voy a contar cómo. Te voy a mostrar la aplicación que analiza el mercado por vos y te presenta las oportunidades únicas. Lo único que tenés que hacer es saber encontrarlas dentro de la aplicación. Y el problema es que es claro, hay tantas acciones que es difícil encontrar una que tenga un correcto value investing o aquel margen de seguridad, como dice un Warren Buffett. Así que quédate para ver este video y sin más preámbulos te la muestro. Ok, esta es la app o el sitio web de Toggle AI. Lo que vas a hacer primero es crear tu cuenta. Cuando tengas tu cuenta creada, dentro de la aplicación, tu tarea va a ser explorar más la aplicación, pero vamos a ir al punto nosotros. Dentro de la aplicación vas a ir a explorar. Cuando le das iniciar exploración y aquí te aparece un filtro. Entonces lo primero que vas a hacer es seleccionar los ETF y bueno, iniciemos con las acciones, los stocks, y seleccionar las de 8 estrellas, que son las que están mejor calificadas por esta aplicación de inteligencia artificial. Lo que vas a hacer luego es irte abajo y buscar, si te gustan las penny stocks, selecciona micro. Si te gustan las que son un poquito más de tamaño en cuanto a su capitalización bursátil, usa las small. Para fines de este video vamos a utilizar las small. Ok, cuando te aparezcan todos los stocks filtrados, si ves acá, todos tienen 8 de calificación y te aparece el tipo de análisis que está haciendo este sitio web. Entonces, por distintos tipos de indicadores técnicos fundamentales, pero al que a nosotros nos interesa es lo de valor. Vamos a buscar acá esto de acá. Cuando diga valuation, quiere decir de que están haciendo un análisis fundamental, están aplicando la filosofía del value investing, lo que quiere decir de que se analizó la parte interna y externa de la empresa, su estado financiero, su entorno, su competencia, y están pronosticando, si ves acá a la derecha, que este stock va a aumentar en un plazo de 3 meses. Entonces, cuando está en verde, quiere decir de que va a aumentar su valor. Y aquí te explica, obviamente, si vos entras, aquí te explica el por qué ellos están dando esa calificación y están considerando que en ese término va a aumentar de precio. Esta tarea yo te la voy a dejar, porque el propósito del video es que primero comencé a filtrar aquellas acciones que ya alguien, en este caso una inteligencia artificial, se tomó la tarea de hacer el análisis fundamental. Entonces, para efectos de este video, lo que vamos a hacer es hacer un segundo análisis, igual con inteligencia artificial, pero nos vamos a llevar el ticker, que es THR. Nos llevamos el ticker THR y nos vamos a ChatGPT. Dentro de ChatGPT vamos a utilizar este creador de prompt. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer es una búsqueda más de estas stores. Entonces, primero, pues como este es un creador de prompt, lo que le vamos a decir es reconfigura el siguiente prompt. Yo te voy a dejar este GPT en la descripción del video para que lo utilices. Tengo una cartera de acciones y necesito que determines, según la filosofía del value investing, cuáles debo de comprar, mantener o vender. Este es un prompt súper sencillo, pero la idea es que este GPT te lo va a mejorar. Entonces vamos a poner la lista de stock. Entonces el primer ticket que tenemos acá es vamos a ver acá, es el THR. Ok. THR 3 meses aumenta de 28 a 32 dólares por stock. Esto va a caer. Vamos a buscar más de valuation. Esta va a caer. Claro, si querés hacer ventas o irte en corto, te funciona. Pero no, aquí solo vamos a tomar posiciones largas. Aquí tenemos una. Valuation dice que va a pasar de 95 a 110 dólares. Este es el ticker MTRN. Ok. MTRN. Vamos a buscar dos más para tener 4. Ok, tenemos ARR. Aquí estamos haciendo la lista de tickers. Vamos a poner 4. Si ven acá, yo estoy poniendo espacio. Entonces lo único que hacer es Shift Enter para bajar. Y aquí tenemos otra, CHCO. Recuerden que hasta el momento yo no conozco nada de estas empresas, no sé en qué industria está, que se dedican nada. Pero ese es el objetivo. Entonces, como ya tenemos este prompt básico, le vamos a dar correr para que el GPT nos elabore un mejor prompt. Este GPT está entrenado para entregarte de una manera o una estructura de prompt, que es un objetivo, una solicitud, un formato de respuesta y obviamente toda la instrucción. Entonces aquí nos genera un prompt, dice evalúa la cartera de acciones según los principios de Value Investing, identificando si puedes comprar material de compra. La solicitud es de la siguiente lista, proporciona recomendaciones. Entonces, si ves, está mejorando la instrucción. Valor intrínseco, precio actual, margen de seguridad, ventaja competitiva, almohada, los ratios. Yo no se los pedí, pero
Esa es la ventaja de utilizar este GPT. El crecimiento a largo plazo, diciendo se aplica el formato de respuesta y te está poniendo un cuadro como lo quieres. Excelente, excelente este GPT para crear prompt. Entonces lo que vamos a hacer es copiar el prompt donde inicia en la parte de los objetivos de la instrucción, copiamos y ahora nos vamos a ir a Gemini. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar su modelo de Deep Research. Vamos a hacer una investigación profunda para que él se encargue de buscar en la web, en los estados financieros que son públicos de estas compañías y nos haga el análisis que le estamos pidiendo en este prompt que ya elaboramos mejor. Y solo le vas a dar, copias el prompt, lo pegas y le vas a dar correr. Cuando le des correr, él te va a pedir un segundo paso. Él te dice los pasos que él va a seguir para hacer esa investigación. Obviamente va a investigar en un sitio web. Bueno, si querés, le das modificar prompt y miras todos los pasos que él va a seguir. Pero para este caso, solo le vas a dar empezar investigación. Y de momento, solo te va a quedar esperar. Por el momento estaba consultando 40 sitios web. Esto tarda alrededor de unos 2 minutos. Así que vamos a esperar el resultado. Ok, tenemos los resultados. Realmente tomó 5 minutos. Vamos a revisar acá. Todo lo primero que te muestra es un informe o un resumen ejecutivo. Aquí te dice, obviamente, los principios para el investing y el análisis de la cartera. Pues todo el tema de la filosofía, no nos vamos a detener acá. Te habla del análisis individual de las acciones. Pusimos 4 acciones y aquí ya sí te da detalles. Entonces dice THR, el ticker, corresponde a Thermon Group Holding. Precio actual te dice que en 29, corresponde a lo que habíamos visto. La diferencia en el ratio Price Earning reportado por distintas fuentes que va desde 17 hasta 24. Dice, puede verse a ligeras diferencias en los datos de beneficio en los últimos meses utilizados por cada proveedor de información financiera. Entonces te toca revisar todo el análisis que hizo, el valor intrínseco, la ventaja competitiva, claridad financiera, habla de los ratios, el crecimiento a largo plazo, los dividendos, y ya comienza con la segunda stop. Pusimos 4, vamos a ver la tercera, ARR, vamos a ver la última, City Holding Company, te está poniendo acá. Ahora ya te hace el análisis general del mercado como tal, porque acordate que estás viendo el entorno, no solo la parte interna. Dice que el panorama actual del mercado se caracteriza por perspectivas de crecimiento globales de moderado e incierto. Diversos factores como tensiones comerciales, ya saben la guerra comercial que hay actualmente, te comienza a hacer el análisis del entorno. Entonces te comienza a hacer el caso, pues estos 2 casos específicos, y vamos a irnos a la parte de la tabla. ¿Qué es lo que queremos? Nosotros lo que queremos es saber si compramos, vendemos o mantenemos. Y aquí está en la tabla. Dice que THR la debe de mantener. En este caso no hemos comprado, pero pusimos o estructuramos el prompt como que si ya teníamos una cartera adquirida, ¿ok? MTRN, comprar. ARR, vender. CHCO, comprar. Entonces, ¿qué es lo que tenés acá? De las 4 que dice la aplicación que estábamos viendo al inicio del video, que tienen potencial de crecimiento, hay 2 que te dice otra inteligencia artificial que lo usamos para otro propósito específico, o sea que nos da un segundo check, una segunda verificación, nos dice que compremos MTRN y CHCO. ¿Por qué comprar MTRN? Potencialmente infravalorada y rentabilidad aceptable. Algo con riesgo en MOAT y cobertura de interés. Y la otra, CHCO, dice que es una empresa sólida con valoración razonable. Ventajas competitivas, esto es importante, y buen dividendo. Ok, vamos a irnos a la parte final. Dice, basándose en el análisis realizado bajo los principios del Value Investing, la recomendación para la cartera es la siguiente, y es lo que vimos en el cuadro. Él consultó 146 sitios web. Ahora, el trabajo te queda a vos. El trabajo te queda a vos porque vos tenés que hacer un tercer filtro. Tenés que verificar la información que está acá. Pero ¿cuál es el objetivo de esto? Que te vas a ahorrar tiempo en los filtros. Ya pasamos por un primer filtro con Toggle, pasamos un segundo filtro con el Deep Research de Gemini para ver de esas 4 que identificamos en Toggle cuáles son las que tenemos que comprar. Ahora, de esas 2 que nos dijo Gemini que tenemos que comprar, tenés que hacer el filtro vos. Tenés que ir a investigar más, tenés que ir a revisar sus estados financieros. Ya tengo un video sobre los estados financieros para que los revises utilizando la inteligencia artificial. Pero estas son oportunidades únicas. O sea, existen miles y miles de acciones en Estados Unidos. Pero ¿cómo vas a encontrar una oportunidad de oro? Filtrando. Y estas son maneras que ahorran tiempo utilizando la inteligencia artificial. Entonces, seguime en el canal porque vamos a continuar utilizando la inteligencia artificial para analizar más inversiones y más herramientas que te van a ahorrar sobre todo tiempo y dinero. Así que déjame en los comentarios si querés algún tipo de video específico. Nos vemos en un siguiente video.